Imaginé que una frase pudiera doler más que una herida abierta, que unas palabras, dichas con frialdad y desprecio, pudieran quedarse suspendidas en el aire como cuchillas, cortándome por dentro durante días enteros. Papá, tú eres un viejo entrometido. Así me habló mi hijo, mi único hijo, con los ojos llenos de rabia y el alma completamente ajena a quien soy yo. No fue un malentendido, no fue en un momento de ira pasajera, fue con intención, con veneno. Aún recuerdo su tono. No era de cansancio, ni de impaciencia, era de desprecio. Me lo dijo como quien escupe algo que le molesta, como si mi presencia en su casa, en su vida, fuera una mancha que quería borrar. Mi nombre es Evaristo. Tengo 73 años. He vivido lo suficiente como para saber que el corazón de un hijo puede cambiar, pero nunca pensé que el de él cambiaría hacia mí. Yo lo crié solo, después de que su madre se fuera. Le cambié los pañales, le preparé cada desayuno, le compré sus primeros zapatos y lo ayudé a estudiar. Cuando se rompía un diente, yo estaba allí. Cuando tenía fiebre, dormía en una silla a su lado. Y ahora, soy un viejo entrometido. El día que me lo dijo era martes, un día cualquiera. Estábamos en su sala, él con su nueva esposa, una mujer fría como la porcelana. Ella no me dirige la palabra a menos que sea necesario. Hablaban de enviar a mi nieto a una escuela privada en otro estado. Yo solo dije, ¿no es muy pronto para separarlo de sus raíces? Nada más. Un comentario. Una preocupación de abuelo. Él me miró, serio. Frunció el ceño. Su esposa también. Y entonces lo soltó. Papá, tú eres un viejo entrometido. Nadie dijo nada más. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión. Me levanté despacio. Me dolían las rodillas, pero el pecho me dolía más. Caminé hasta la puerta, sin mirar atrás. Sentí que si me volteaba y lo miraba, el alma se me caería por los ojos. Caminé unas cuadras hasta la plaza. Me senté en el banco de siempre, al lado del árbol que yo mismo ayudé a plantar hace 20 años. El viento soplaba suave, como queriendo acariciarme. Allí me permití llorar, porque los hombres también lloran, y los viejos, más aún, porque cuando uno llega a cierta edad, las palabras duelen distinto, no porque uno sea frágil, sino porque ya no hay tiempo para arreglar tantas cosas rotas. Pensé en todo lo que había hecho por él, en las veces que vendí herramientas para pagar sus libros, en las noches que me quedé despierto cosiendo sus uniformes de escuela, en las cartas que nunca le mostré, aquellas que su madre escribía pidiendo volver, pero que yo decidí quemar creyendo que él estaría mejor sin saber. ¿Fui entrometido por querer opinar? ¿Por cuidar? ¿Por estar presente? Tal vez cometí errores, pero no merecía ser echado con esas palabras. A veces, los hijos no ven el esfuerzo hasta que se quedan sin padre, o hasta que se convierten en padres. Y yo, sentado en ese banco, entendí algo que me dolió más aún. Mi hijo no me necesitaba, o al menos, eso pensaba él. No regresé a su casa esa noche, ni al día siguiente, pero lo que hice después fue algo que nunca había planeado. No fue venganza, no fue rabia, fue justicia silenciosa, y quizás también una forma de mostrarle quién es realmente el entrometido. Pasé la noche en el viejo galpón donde guardaba mis herramientas, al fondo de la casa que construí con mis propias manos hace más de 40 años. El techo goteaba cuando llovía, las paredes olían a madera y a humedad, pero ese lugar aún guardaba pedazos de mi vida. Allí me refugié, con una manta sobre los hombros y una libreta vieja en la que, por costumbre, a veces escribo lo que no me animo a decir en voz alta. Esa noche no dormí. Pensé, recordé, y entendí. Mi hijo no había llegado a herirme así de la nada. Las cosas no se rompen de golpe, se fracturan lentamente, palabra por palabra, gesto por gesto. Habíamos perdido la complicidad, la conexión, y lo más triste, habíamos dejado de vernos como personas. Él me miraba como una carga, y yo lo miraba como mi obligación cumplida. Ninguno se miraba como un alma. Desde que se casó con Nailea, así se llama su esposa, nombre elegante para una mujer que nunca me sonrió con sinceridad, algo cambió. Empezó a tratarme con esa educación distante.
como si yo fuera un huésped temporal. Me asignaron un cuarto al fondo. Para tu privacidad, decían. Pero la privacidad sin afecto es solo soledad con paredes. Recordé una tarde en la que su hijo, mi nieto, se acercó a mí con un dibujo en la mano. Era un árbol, torcido pero fuerte. En la raíz había escrito, Abuelo Evaristo. Me abrazó y me dijo, tú eres el árbol que cuida a todos. Ese momento, ese instante, fue lo más puro que sentí en años. Y fue también lo que me dolió más al pensar en marcharme sin despedirme. A la mañana siguiente, decidí no volver a su casa. Tomé una decisión callada, pero firme. Dejé una nota escrita con mi caligrafía lenta, pero clara. Hijo, si mi presencia estorba, me retiro con dignidad. Pero recuerda, los árboles que cortamos por ser viejos son los que daban la mejor sombra. Evaristo. No esperé respuesta. Me fui con lo que tenía. Una mochila, mi libreta, mi reloj de pulso viejo y un sobre de papel manila. Ese sobre era mi carta más fuerte, no en forma de palabras, sino de acción. Durante más de 30 años, trabajé como carpintero. Hice muebles, puertas, bancos, camas. Y también invertí. No en grandes negocios, no en la bolsa ni en propiedades. Invertí en silencio, en algo que mi hijo nunca se dignó a preguntar. Yo sabía lo que hacía. Mientras él pensaba que yo no tenía nada, que vivía bajo su techo por necesidad, yo guardaba algo para el momento justo, no para humillar, sino para enseñarle, desde el silencio, que un hombre no se mide por lo que aparenta, sino por lo que edifica sin ruido. Caminé hasta la oficina de la notaria, donde hacía años había registrado mi testamento. Entré y le pedí a doña Clorinda, una mujer mayor, de mirada noble y corazón firme, que iniciara el proceso. Me miró con ternura y me dijo, ¿está seguro de esto, don Evaristo? Más que nunca, respondí. Es tiempo de hacer justicia sin levantar la voz. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi propio hijo, era que yo era dueño de un pequeño terreno al otro lado del río. Lo compré en 1988, con el pago de una biblioteca que fabriqué a mano para una escuela. Años después, encontraron litio en esa zona. Vendí parte, guardé lo demás. Y ahora, todo eso estaba en ese sobre de papel manila. Los títulos de propiedad, los contratos de venta, los certificados bancarios, todo a nombre de mi nieto, todo sin que nadie lo esperara. Lo hice no por orgullo, sino por legado, porque cuando uno ha sido padre y abuelo, sabe que la verdadera herencia no está en el dinero, sino en los actos que siembran raíces en el alma de quienes vienen detrás. Mientras salía de la notaría, sentí una brisa suave rozar mi cara. Miré al cielo. No había nubes. Era un día limpio, sin gritos, sin reproches. Y ahí entendí algo que nunca había comprendido del todo. El silencio también habla. Y a veces, es el grito más profundo de un corazón que ya no quiere mendigar cariño. Mi hijo recibiría mi nota. Y pronto también entendería que los entrometidos a veces son quienes más amaron en silencio. Me instalé en la cabaña que había construido años atrás, junto al río Humo. Nadie sabía de ese lugar, ni siquiera mi hijo. La hice con las propias tablas que corté de un roble viejo, caído por una tormenta. Tenía una sola habitación, una estufa de leña y una ventana grande por donde el sol se colaba todas las mañanas, como si el mundo me saludara con calidez, mientras mi propia familia me daba la espalda. Allí viví los primeros días de mi exilio voluntario. Pensé que me buscarían, que al menos recibiría una llamada, un mensaje, un papá, ¿estás bien? Pero no. Lo único que sonó fue el viento y los grillos. Durante años había creído que la familia era una cuerda que nunca se rompe, pero aprendí que, a veces, los lazos de sangre no garantizan amor, y que los afectos se cuidan como se cuida un jardín, día a día, palabra por palabra. Si no los riegas, mueren. Empecé a escribir una especie de diario, no para que alguien lo leyera, sino para no olvidar quién era. Uno de los primeros apuntes decía, cuando un hijo olvida el rostro de su padre, ese padre debe aprender a mirarse solo, sin espejo. En las mañanas, cortaba leña, preparaba mi café de olla y caminaba por la orilla del río. Las tardes eran más difíciles.
El silencio pesaba más, y las noches traían recuerdos como cuchillos. El primer paso de mi hijo, su primer dibujo, las veces que dormía sobre mi pecho cuando tenía fiebre. ¿Cómo se borra una historia así? ¿Cómo se arranca un amor sembrado durante décadas? No se arranca, se aprende a convivir con la herida. Un día, mientras recogía ramas secas, vi una figura acercarse por el sendero. Mi corazón latió con fuerza, iluso. Pensé, tal vez es él, tal vez vino a buscarme. Pero no, era Eladio, un viejo amigo del barrio, de esos que uno ve solo en los velorios y en las ferias del pueblo. Venía en bicicleta con su cara arrugada por el sol y una sonrisa de esas que calman la tormenta. Me dijeron que te habías ido del mapa, Evaristo, dijo mientras bajaba de la bicicleta. Del mapa no, Eladio. Solo del ruido. Nos sentamos bajo el árbol frente a la cabaña. Le serví café, del fuerte. Conversamos de todo y de nada, como hacen los hombres que han visto demasiado para hablar solo de lo superficial. En un momento me preguntó, ¿y tu muchacho? Bien, supongo. Hace semanas que no lo veo. ¿Pelea? No. Fractura. Ah, esas son más difíciles de soldar que una pierna rota. Le conté parte de lo que pasó. Él no juzgó. Solo asintió. Y entonces me dijo algo que no olvidé más. Hay herencias que no se dan con papeles ni dinero. Se dan con ejemplo. Tú, sin decirle, ya le dejaste algo a ese niño. Él sabrá cuándo cosecharlo. Aquella frase me quedó grabada, porque hasta ese momento, yo solo pensaba en lo que yo había perdido. No había pensado en lo que mi nieto podría haber ganado al tenerme cerca, aunque fuera por unos años. Durante esa semana, escribí una carta para mi nieto. La titulé, Cuando crezcas, entenderás. Le conté historias de su padre cuando era niño. Le hablé de cómo construí esa cabaña, de cómo su papá y yo pescábamos juntos los domingos y cocinábamos lo que sacábamos, aunque fueran sardinas. Le expliqué por qué a veces los adultos se lastiman sin querer, y le prometí que pase lo que pase siempre estaría observando desde la sombra del árbol más cercano. No se la envié. La guardé en la caja de herramientas, esa misma donde dormían los clavos oxidados y los sueños viejos. Tal vez un día él la encuentre, tal vez no. Pero escribirla me recordó que aún tenía algo que ofrecer, aunque ya nadie lo pidiera, porque a veces los abuelos no estamos aquí solo para cuidar, estamos aquí para dejar migas de pan en el camino, para que, cuando todo se desmorone, nuestros nietos encuentren cómo volver a casa. Y aunque mi hijo me llamara entrometido, el verdadero entrometido fue él, por meterse con el corazón de un viejo que ya había sufrido bastante. A veces la justicia no hace ruido, no golpea puertas, no levanta la voz. A veces se sienta, espera, y cuando llega su momento, habla con una claridad que nadie puede ignorar. Pasaron 2 semanas desde que me fui sin hacer escándalo. Ni una llamada, ni un mensaje. Era como si nunca hubiera estado allí, como si 73 años de vida, y más de 40 dedicados a criar a mi hijo, pudieran ser barridos como polvo en una esquina. Pero uno no desaparece tan fácil del alma de quienes realmente le amaron. Y yo sabía que alguien sí me extrañaba. Una tarde, mientras cortaba leña, escuché pasos suaves corriendo sobre las hojas secas. Me giré y lo vi. Mi nieto, Arian, con su camiseta azul manchada de pintura y el cabello revuelto por el viento. Tenía los ojos al borde del llanto, y me abrazó sin decir una sola palabra. ¿Quién te trajo, hijo? Le pregunté con la voz temblorosa. Yo me escapé. Papá dijo que no debía venir, pero yo quería verte, abuelo. A veces los niños tienen más claridad que los adultos, y más valor. En ese abrazo, supe que no estaba solo. Supe que aún quedaba una parte de mí que no se había roto. Arian era ese hilo invisible que aún me conectaba con el amor verdadero, sin filtros, sin orgullo. Nos sentamos en la entrada de la cabaña. Él me contó que en casa ya no hablaban de mí, que su madre decía que era mejor así, y que su papá andaba serio desde aquel día. Él también te extraña, ¿sabes? Solo que no lo dice. Me dijo con la inocencia brutal de un niño que aún no entiende del ego de los hombres. Saqué mi vieja caja de herramientas, esa que lleva conmigo desde los años 70, cuando todavía creía que el mundo podía arreglarse con un clavo bien puesto.
Mira esto, le dije mientras le mostraba una cinta métrica desgastada. Con esto medí la altura de tu papá cuando tenía tu edad. Medía apenas hasta aquí, ¿ves? Arian sonrió. Le mostré cómo lijar una tabla, cómo afilar un formón, cómo calzar una bisagra. No era una clase, era un puente. En cada movimiento, sentía que reconstruía no solo una relación, sino también una parte de mí mismo. ¿Por qué te fuiste, abuelo?, me preguntó de golpe, sin rodeos. Respiré hondo. No quería cargarle con mi tristeza, pero tampoco le mentiría. A veces, cuando los adultos no se escuchan, es mejor callar y alejarse. ¿Tú te vas a morir aquí solo?, preguntó bajito. No, hijo. Nadie muere solo si lo recuerdan con amor. Le preparé pan con manteca y cacao caliente. Nos sentamos bajo el roble, el mismo roble que planté hace más de 20 años con las manos llenas de tierra y esperanza. Le conté historias. Le canté una canción que solía cantarle a su padre cuando tenía miedo en la noche. Y cuando llegó la hora de irse, le di un pequeño paquete envuelto en tela. Guárdalo, pero no lo abras hasta que seas mayor. Es parte de lo que eres. Él asintió, lo abrazó contra su pecho y se fue corriendo hacia el sendero, donde un vecino lo esperaba para llevarlo de vuelta, según lo planeado. Cuando se perdió entre los árboles, sentí algo que no había sentido en semanas: paz. No porque todo estuviera bien, sino porque lo importante aún estaba vivo. Y eso, a veces, basta. Volví a entrar a la cabaña. Encendí la lámpara de aceite. Saqué el sobre de papel manila y lo puse sobre la mesa. Allí estaban los documentos que algún día cambiarían el rumbo de esa familia. No era dinero lo que guardaba. Era verdad. Pensé en entregárselo directamente a mi hijo. Pero no. Aún no estaba listo para verlo. Él debía llegar a mí, no al revés. Tenía que aprender como yo aprendí, que los vínculos no se imponen, se reconocen. Y entonces supe lo que haría. Haría algo que no esperaba. Algo que no se enseña en libros ni se aprende con el tiempo. Algo que se hace cuando uno ama más de lo que duele. Prepararle el camino, sin que él lo sepa. Porque hay silencios que educan más que cualquier sermón. Esa noche, mientras el viento se colaba por los huecos de la madera y la lámpara lanzaba sombras largas contra las paredes, tomé una decisión. No iba a esperar más. No iba a mendigar una disculpa ni rogar por afecto. Iba a hacer lo que sabía hacer mejor: construir, pero esta vez no una silla, ni una mesa, sino una lección. Al día siguiente caminé hasta el pueblo. Me costaba, porque las rodillas ya no son lo que eran, pero mi voluntad tenía la fuerza de un joven de 20. Pasé por la casa de don Apolinario, el abogado que me ayudó a guardar algunos papeles cuando comencé a invertir en el terreno. Tocó sus lentes con esos dedos largos que siempre olían a tabaco, y me recibió con una sonrisa honesta. Vaya, don Evaristo. Creí que ya se nos había ido para siempre. Todavía no, Apo. Todavía no. Nos sentamos en su despacho. Le conté lo que había pasado con mi hijo, con Arián, y con esa frase que aún resonaba en mi pecho como eco en cañón vacío: papá, tú eres un viejo entrometido. Apolinario no se rió, no se sorprendió. Solo asintió con una tristeza que ya conocía. A veces los hijos se olvidan de quién les enseñó a caminar, hasta que tropiezan fuerte. ¿Y qué hacemos cuando tropiezan y nos culpan por la caída? Les dejamos piedras no para hacerles daño, sino para que construyan con ellas. Le entregué los papeles. Le pedí que iniciara los trámites para transferir oficialmente todo lo que tenía: terrenos, ahorros, inversiones, a nombre de Arian, pero con una condición: que no pudiera tocar ni un centavo hasta cumplir 25 años. Y otra más: que su padre no pudiera mover ni influenciar nada del proceso. Apolinario me miró serio. Esto no es común. Tampoco es común que un hijo expulse a su padre con una sola frase. ¿Estás seguro? Más que de mi propio nombre. Salí de la oficina con la sensación de haber cerrado una puerta, pero también de haber abierto una ventana. No tenía rencor. Tenía claridad. No buscaba venganza, sino coherencia. Mi silencio era mi justicia. En los días siguientes me dediqué a escribir. No cartas, no reclamos. Escribí una especie de cuaderno de memorias. Lo titulé Manual de herramientas para corazones rotos.
Allí conté todo lo que la vida me enseñó, cómo perdonar sin recibir disculpas, cómo amar sin ser correspondido, cómo sembrar sin esperar cosecha. Era mi herencia emocional. Una tarde, mientras lijaba un trozo de madera para fabricar una caja donde guardaría ese cuaderno, escuché una voz conocida. Papá. Era él, parado en el umbral de la cabaña, con el rostro cansado, ojeras profundas y los ojos húmedos. Se veía más viejo de lo que recordaba, como si los días sin hablarme también lo hubieran golpeado. ¿Puedo pasar?, dijo como si la casa fuera de otro. Claro, aquí no se cierra la puerta a quien vuelve con el alma abierta. Se sentó frente a mí. Silencio. Largo. Incómodo. Verdadero. Arian me contó que vino a verte. Dijo al fin. Sí, tiene más coraje que nosotros dos juntos. Volvió a hacer silencio. Luego levantó la mirada. Papá, no tengo excusas. No las necesito. Pero te herí. Y yo te formé. El equilibrio está ahí, hijo. Se le quebró la voz. Yo no lloré. No porque no quisiera, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Lo miré y entendí que ese momento era lo más parecido a la redención que ambos tendríamos. Pero no le dije que todo estaba perdonado. Solo le dije, ahora sabes lo que duele el silencio. Cuídalo, porque el día que lo uses mal, puede romper lo que más amas. No le conté nada sobre los papeles, ni sobre la herencia, ni sobre el cuaderno. Esa parte no era para él, era para Arian, porque hay cosas que deben saltar una generación para sobrevivir intactas. Antes de irse, se giró en la puerta y me dijo, no sabía que todavía tenías tanta fuerza. La edad debilita las manos, hijo, pero fortalece el alma. Y cuando se marchó supe que algo en él había cambiado, y algo en mí también. No éramos los mismos, ni volveríamos a serlo, pero al menos, ya no éramos dos extraños atrapados en la memoria del otro. Los días siguientes a su visita fueron extrañamente tranquilos. No volvió a aparecer, no llamó, no escribió, pero ya no me dolía como antes. Tal vez porque entendí que no todas las heridas necesitan ser curadas con palabras. Algunas solo requieren tiempo y distancia. En la cabaña la vida siguió su curso. El río seguía fluyendo como si no le importara el drama humano. Los pájaros cantaban igual que antes. Y yo seguía tallando madera, anotando frases en mi cuaderno y observando los atardeceres como si fueran respuestas a preguntas que aún no sabía cómo formular. Una tarde, mientras repasaba el cuaderno de memorias, me detuve en una frase que había escrito sin mucha intención, pero que ahora me hacía sentido. A veces los padres siembran sabiduría que sus hijos solo entenderán cuando ya no haya nadie para explicarla. Pensé en todo lo que había hecho por mi hijo, no en términos de sacrificios o de facturas emocionales, sino de presencia. Siempre estuve, desde su primer paso hasta su primer fracaso. Estuve. Cuando su madre se marchó sin mirar atrás, fui yo quien lo sostuvo en los brazos, quien lo consoló mientras él lloraba preguntando por qué, cuando tuvo miedo en las noches, cuando enfermó, cuando no podía dormir por los nervios del examen. Yo estaba, pero en algún punto del camino, dejé de ser suficiente para él. O tal vez, comencé a ser incómodo, porque los hijos a veces se avergüenzan de los padres cuando estos no encajan en sus nuevas vidas, porque a veces quieren ser los arquitectos de su propio mundo, olvidando que quien les enseñó a sostener la plomada y la regla, fuimos nosotros. Pero no me victimizo. No es esa clase de historia. Esta no es una historia de un viejo que se arrastra pidiendo perdón por cuidar de más. Esta es la historia de un hombre que comprendió que también hay dignidad en retirarse a tiempo. Empecé a preparar una caja de madera, no una cualquiera, una especial. Le puse detalles tallados a mano. En un lateral, un árbol con raíces profundas. En otro, una estrella. En la tapa, la palabra recuerda. Dentro de la caja, coloqué el cuaderno de memorias. Una foto de Arian cuando era bebé, dormido sobre mi pecho. Un pañuelo bordado que pertenecía a mi madre. Una llave pequeña que abría un viejo baúl escondido bajo el piso de la cabaña. Y una carta, con tinta azul, escrita con mi caligrafía temblorosa pero firme. Arian, si estás leyendo esto, es porque ya creciste lo suficiente para entender que los adultos no siempre aciertan, pero siempre aman a su manera. Todo lo que hay aquí es para ti, no por lo que hiciste sino por lo que eres.
Y lo que hay debajo del piso, eso es lo que heredaste sin saber. Nunca dejes que te digan que tu abuelo fue un entrometido. Fui un árbol que quiso dar sombra, aunque nadie la pidiera. Guardé la caja bajo la cama, en el rincón donde la luz no llega, pero el tiempo sí. Sabía que un día llegaría ese momento, y cuando lo hiciera, él sabría todo lo que nadie le contó. En esos días de paz forzada, recibí una carta. No era de mi hijo, era de Nailea. La abrí con desconfianza. Decía: Evaristo, no soy buena para estas cosas, pero necesitaba decirlo. Te juzgué mal. No entendía tu forma de estar presente, tu silencio, tu cuidado. Siempre creí que te metías en lo que no te correspondía, cuando en realidad solo querías que no cometiéramos los errores que tú ya conocías. No te pido que me perdones. Solo quería que supieras que te veo diferente ahora. Arian te extraña todos los días. Y Einar, también, aunque no lo diga. Einar, mi hijo, el mismo que me llamó viejo entrometido. La carta no sonaba a redención, pero sí a grieta. Y una grieta es todo lo que necesita la luz para entrar. La doblé con cuidado y la puse en el cuaderno, entre 2 páginas que hablaban de pérdidas y reconstrucciones. Porque hay cosas que se dicen tarde, pero igual llegan. Y en esta vida, cuando uno ya ha vivido mucho, aprende a agradecer no el momento en que llegan las palabras, sino el simple hecho de que lleguen. Esa noche dormí más tranquilo, no porque todo estuviera bien, sino porque había aprendido a vivir con lo que no se dice. Y en ese silencio, yo ya me sentía libre. Después de la visita inesperada de Eron, la casa volvió a su rutina de siempre, pero en mi corazón algo había cambiado. Sentía que una grieta se había abierto en la pared de hielo que durante años nos había separado. No era un puente construido, pero sí un resquicio por donde podría colarse la luz. Sin embargo, no fue fácil. La indiferencia seguía asomándose en pequeños detalles. Llamadas sin responder, mensajes que quedaban sin contestar, visitas que no llegaban. Cada ausencia era una puñalada silenciosa, un recordatorio de que el camino hacia la reconciliación sería lento y lleno de incertidumbre. Pasé largas noches sentado en la mecedora, mirando las estrellas y preguntándome si algún día entendería mi hijo el valor de mi presencia, el peso de mis silencios y la verdad escondida detrás de mis actos. Recordaba cuando él era un niño, cómo sus ojos brillaban con curiosidad y confianza, y cómo con el tiempo esas luces se habían apagado. En esos momentos, volví a escribir en mi cuaderno de memorias, tratando de poner en palabras lo que el corazón no se atrevía a decir. Escribí sobre la soledad que no elegí, sobre el amor que no me dejaron mostrar, sobre las heridas que no se ven, pero que duelen igual. Pero también escribí sobre la esperanza de que el amor verdadero puede transformar hasta las relaciones más rotas, que aunque el silencio parezca eterno, siempre hay una oportunidad para reconstruir. Una tarde, mientras repasaba esas páginas, recibí una carta inesperada. No era de Eron, sino de Nailea, mi nuera. Sus palabras eran sinceras, cargadas de reconocimiento y arrepentimiento. Me contaba cómo había comprendido mi postura, cómo veía en mí a un hombre que amaba de forma profunda y callada, y cómo su esposo extrañaba la relación conmigo más de lo que expresaba. Esa carta fue un bálsamo para mi alma. No porque arreglara todo de inmediato, sino porque abría una ventana al entendimiento y a la posibilidad de un reencuentro genuino. Con esa nueva fuerza, decidí preparar algo especial para mi hijo y para Arian, un legado no solo material, sino emocional. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que el amor, cuando es verdadero, no se rinde. Y así, con el corazón lleno de melancolía y esperanza, me preparé para lo que vendría, consciente de que la justicia silenciosa que buscaba no se manifestaría en grandes gestos, sino en pequeños actos llenos de significado. Nunca había sido de palabras rimbombantes ni de gestos teatrales. Yo era más de silencios largos y miradas que hablaban más que mis labios. Pero esa noche, con el silencio pesando como una lápida sobre la mesa del comedor, sentí que algo dentro de mí estaba a punto de quebrarse, no por debilidad, sino porque el amor que sentí toda mi vida por esa familia merecía, al menos, la dignidad de la verdad.
La silla de Aaron seguía vacía. Desde aquel día en que me llamó viejo entrometido, no volvió a sentarse a compartir una cena conmigo. Me evitaba con precisión quirúrgica. Bajaba tarde, salía temprano. Ni un buenos días ni un ¿cómo estás? Solo indiferencia, como si yo hubiese dejado de existir. Pero había algo que Aaron no sabía. Algo que había guardado por años para protegerlo. Algo que, quizás, había sido el error más grande de mi vida. Protegerlo de su propia historia. Esa noche, con la televisión apagada, la lámpara encendida y el retrato de su madre mirándonos desde la pared, lo llamé. Aaron, baja un momento. Necesito hablar contigo, le dije desde la escalera con voz firme. Bajó con desgano. Cruzó el umbral del comedor sin mirarme. Se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como si yo fuera un delincuente a punto de confesar un crimen. ¿Ahora qué, papá? ¿Vas a reclamar que no te invité al almuerzo con mis amigos? ¿O que no te dije buenas noches ayer? Respiré hondo. Cerré los ojos unos segundos. Me senté en mi silla de siempre. Lo miré con todo el peso de mis años y del amor silencioso que le tuve desde que lo cargué en mis brazos por primera vez. Aaron, tú no sabes todo lo que hice por ti. Y no es por cobrarte. Nunca fue por eso. Pero ya basta de que me trates como si hubiera sido un estorbo en tu vida. ¿Otra vez con eso? Resopló. Siempre con tus dramas. Sabías que tu madre estuvo a punto de darte en adopción cuando naciste. Solté sin rodeos. Se quedó helado. ¿Qué estás diciendo? Tenías 2 semanas de nacido. Yo estaba trabajando turnos dobles. Tu madre se sintió rebasada. Te dejó en la cuna y me dijo que no podía más. Me entregó una carta para servicios sociales. Yo rompí esa carta, Aaron. Le supliqué que no lo hiciera. Luché por ti desde antes que pudieras decirme papá. Vi cómo sus ojos se movían con nerviosismo, buscando alguna grieta en mis palabras. No la encontró. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque no quería que crecieras con rencor hacia ella. Porque pensé que lo mejor era que recordaras a tu madre como alguien amorosa. Y lo fue. Pero también fue humana. Se quebró. Y yo la entendí. La cuidé. La protegí. Así como hice contigo. Se sentó sin decir nada. Sus manos temblaban sobre la mesa. Por primera vez en años, no parecía tener una respuesta rápida, una ironía en la punta de la lengua. Aaron, tú no tienes idea de cuántas veces dejé de vivir mi vida por darte la tuya. Tuve oportunidades de volver a amar, de mudarme, de empezar de nuevo, pero me quedé, porque eras mi hijo, porque pensé que un día mirarías atrás y entenderías. Yo no sabía, balbuceó. No te lo reprocho. Solo te lo cuento porque ya no quiero morirme con esto adentro. Me dijiste viejo entrometido, y quizás lo soy. Pero es que es muy difícil ver a alguien que amas tomar decisiones que tú sabes que lo van a destruir. Hubo un silencio largo, tan largo que el tic-tac del reloj parecía retumbar en el pecho. Aaron se levantó, caminó hasta la cocina, volvió con 2 vasos de agua. Me puso uno frente a mí. No dijo nada, pero fue la primera vez, en muchos años, que me sirvió algo. Tal vez no era perdón aún, pero era un comienzo. Porque a veces, los hijos necesitan romperse para entender quién estuvo recogiendo sus pedazos toda la vida. Pasaron semanas después de dejar la carta. No recibí respuesta, ni llamadas, ni mensajes. Era como si ese acto fuera un punto final invisible en nuestra historia. Sin embargo, yo sabía que dentro de ese silencio se estaba gestando algo, una transformación que no se ve, pero que se siente en lo profundo. Una tarde lluviosa, mientras reposaba en la mecedora frente a la ventana, vi que el teléfono sonó. El corazón me latió con fuerza. Era su voz, por fin. Con un tono entre nervioso y arrepentido, me pidió que lo escuchara, que necesitaba hablar. Cuando llegó, lo primero que hice fue abrazarlo. No dijo nada. Solo se dejó sostener, como un niño que vuelve a casa después de mucho tiempo perdido. Nos sentamos en la sala, la misma donde tantas veces discutimos, donde tantas veces callamos palabras que quemaban. Él empezó a hablar, lentamente, sin pretextos ni excusas. Contó cómo la vida lo había golpeado, cómo la presión y la rabia lo cegaron, cómo no supo cómo expresar su miedo a perderlo y su orgullo roto. Me confesó que durante años estuvo confundido,
luchando contra sus propios demonios, culpándome a mí por cosas que él no pudo comprender. Me habló de la soledad que sintió, de la culpa que le carcomía por no haber sabido ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposo. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que ese momento era mucho más que una reconciliación. Era el nacimiento de una nueva etapa, una en la que el pasado no sería una cadena, sino una lección. Le conté todo lo que había guardado en silencio, la herencia que había preparado para él y para Arian. Le hablé de la caja, del cuaderno, de la carta escondida. Lo vi llorar, no por lástima, sino por liberación. Papá, dijo, nunca supe lo que sacrificaste. Nunca supe cuánto luchaste para que yo estuviera aquí. Perdóname por no haberlo visto antes. Yo le respondí que no necesitaba su perdón, sino su presencia sincera, que el amor verdadero no mide, no exige, no condiciona, que el amor es paciencia y entrega, incluso cuando duele. En los días que siguieron, empezamos a reconstruir nuestra relación con pequeñas acciones. Una llamada para preguntar cómo estaba el otro, una visita inesperada a la cabaña, una cena compartida sin reproches, solo con risas y recuerdos. Vi en Arian la esperanza de una familia que aún podía sanar. Vi en mi hijo la humildad de un hombre que aprendió que ser padre no es solo dar vida, sino también aceptar sus errores y buscar redención. Pero la verdadera enseñanza que aprendí fue que la justicia más profunda no siempre viene de castigos o venganzas. A veces, la verdadera justicia es un acto de amor paciente, que espera, que comprende, que sabe que las heridas pueden sanar si se les da tiempo y espacio, porque al final, lo que queda no son las palabras hirientes, sino los gestos silenciosos que hablan más fuerte que cualquier grito. Conforme los días pasaban, algo nuevo comenzó a tomar forma entre nosotros, algo que no se podía medir con palabras ni promesas vacías. La relación con mi hijo, aunque todavía marcada por cicatrices, empezaba a abrirse como una puerta entreabierta que, poco a poco, dejaba pasar la luz. Fue en una tarde tibia de otoño, cuando Arian, mi nieto, volvió a la cabaña. Ya no era aquel niño temeroso que se escapaba sin permiso, sino un joven con una mirada firme y una voz que buscaba encontrarse a sí misma. Traía en sus manos un cuaderno, gastado por el uso, con páginas escritas a mano y una sinceridad que partía el alma. «Abuelo», dijo con una mezcla de orgullo y timidez, «empecé a escribir sobre nosotros, sobre lo que no me dijeron, sobre lo que sentí y sobre lo que quiero entender. Quiero que leas esto, que sepas cómo me siento». Tomé el cuaderno entre mis manos temblorosas. Al abrirlo, las palabras de Arian saltaban con la inocencia y valentía de quien intenta dar sentido a un mundo quebrado. Leí sobre sus dudas, su miedo al rechazo, su dolor por no entender la distancia que se había creado entre su padre y su abuelo, pero también leí sobre su esperanza, la esperanza de que, algún día, las grietas se curaran y los corazones volvieran a latir al unísono. Mientras leía, recordé mis propios escritos, aquel cuaderno de memorias donde dejé plasmadas las herramientas para corazones rotos. Comprendí que el verdadero legado no era de bienes ni papeles, sino de esas pequeñas grietas donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y donde el amor, aunque dañado, encuentra el camino hacia la sanación. En esa tarde, bajo el sol que filtraba sus últimos rayos entre las hojas doradas, sentí que todo el dolor, la soledad y las batallas internas valieron la pena, porque cada lágrima vertida en silencio, cada palabra no dicha, cada ausencia asumida, habían sembrado la semilla para un nuevo comienzo. Hablamos largo rato, sin prisas. Compartí con Arian la historia de su padre, de su madre y de mí mismo. Le conté de los errores que cometí, de las veces que callé cuando debí hablar, y de las veces que estuve presente aunque no me vieran. Le expliqué que amar no es solo estar cuando es fácil, sino también saber esperar y respetar los tiempos del otro. Que la justicia más profunda no está en buscar revancha, sino en la capacidad de perdonar y de reconstruir. Por primera vez en años, sentí que había encontrado un aliado en la lucha contra el silencio que nos había separado. Cuando Arian se despidió esa noche, me abrazó fuerte,
Fue un abrazo que me recordó por qué había resistido tanto tiempo, porque la familia, aunque rota, puede ser reconstruida con paciencia, amor y comprensión. En los días siguientes, mi hijo volvió a llamarme. No era un llamado perfecto ni lleno de palabras bonitas, pero era un puente. Y a veces, para cruzar un abismo, basta con dar el primer paso. Le conté que la caja que guardaba con tanto cuidado, el cuaderno, las cartas y los recuerdos, ya no estaban solos. Ahora formaban parte de nosotros, de nuestra historia compartida. Le dije que quería que viniera a la cabaña, que era hora de que las raíces encontraran de nuevo tierra fértil. Esa noche, mientras me sentaba en la mecedora, viendo el cielo estrellado que tantas veces había contemplado solo, sentí una paz profunda. Sabía que, aunque el camino seguía siendo incierto, habíamos dado un paso gigante hacia la reconciliación, porque aprendí que la verdadera fuerza no está en imponer justicia, sino en ofrecerla con amor, sin condiciones ni expectativas. Y con esa certeza, comprendí que mi historia no terminaría conmigo, que viviría en los corazones que aprendieron a amar más allá del dolor, a perdonar sin olvidar y a esperar sin rendirse. Ese es el legado que quiero dejar, un legado de silencios llenos de significado, de acciones que hablan más que palabras, y de un amor que, aunque herido, nunca deja de buscar la luz. Aquí estoy, sentado en esta vieja mecedora, que ha sido testigo de tantos inviernos y veranos, de tantas lágrimas y sonrisas escondidas en el tiempo. Afuera, el viento susurra entre los árboles, como si la naturaleza misma quisiera contar mi historia a quien quiera escucharla. Y yo, un viejo que muchos llamaron entrometido, sé que no fue intromisión lo que hice, sino el más puro acto de amor. El abandono duele como una herida que no cierra, como una grieta que atraviesa el alma. La traición pesa en el corazón como una losa que no se puede levantar con facilidad. La indiferencia, esa fría ausencia que deja vacíos imposibles de llenar. Pero aprendí que en medio de todo ese dolor existe una justicia mucho más profunda y silenciosa, la justicia de la paciencia, del perdón sin condiciones y del amor que no se rinde. Mirar hacia atrás no me llena de amargura, al contrario, me llena de orgullo. Orgullo por haber sido la sombra que protegió a mi familia cuando ellos no pudieron ver la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Orgullo por haber sembrado semillas en un terreno árido, con la certeza de que algún día florecerían. He entendido que el amor verdadero no se mide por lo que recibimos, sino por lo que damos, incluso cuando parece que no hay retorno. Que la verdadera fortaleza está en seguir amando cuando todo en nuestro interior nos dice que es hora de rendirse. Que el silencio puede ser un lenguaje lleno de significado, que guarda secretos y verdades que solo el tiempo logra revelar. A quienes me escuchan hoy, especialmente a aquellos que sienten que han sido rechazados, invisibilizados, o que luchan en soledad contra la sombra del abandono, les digo, no están solos, no pierdan la esperanza. La vida tiene maneras misteriosas de devolvernos lo que sembramos. La justicia silenciosa llega en forma de reconciliación, de amor reencontrado, de corazones que aprenden a sanar. Mi legado no son los bienes materiales, ni las propiedades que alguna vez poseí. Mi legado son las enseñanzas que dejé sin palabras, los gestos que jamás grabé en fotos, las pequeñas batallas ganadas en el silencio. Es la fuerza tranquila de un viejo entrometido, que nunca dejó de amar a pesar de la indiferencia, que nunca abandonó a su familia a pesar del rechazo. Sé que mi historia puede no cambiar el mundo, pero sí puede cambiar un corazón, porque cada uno de nosotros lleva dentro la capacidad de ser esa luz en la oscuridad de alguien más, la capacidad de sembrar esperanza donde solo hay desierto, la fuerza de perdonar cuando el rencor quema, y cuando llegue mi último suspiro, quiero que se recuerde que fui un hombre que amó con todo lo que tenía, que falló, que aprendió, que cayó muchas cosas para no hacer más daño, pero que nunca dejó de luchar por el amor de su familia, que fui ese entrometido que en realidad solo quiso ser un faro, una raíz, un refugio. Gracias por escuchar esta historia, por abrir su corazón y permitirme compartir un pedazo de mi alma.
Ojalá que mis palabras encuentren eco en quien las necesita y que en medio de la tormenta encuentren un motivo para seguir creyendo en el amor, en la redención y en la justicia que nace del corazón. Nunca subestimen el poder de la paciencia ni la fuerza del amor inquebrantable, porque, al final, eso es lo que realmente nos salva